La vez pasada habíamos quedado en que habíamos resuelto un ejercicio acerca de procesos en sustancias puras. Ya habíamos visto lo que es el diagrama de fase para sustancias puras, las zonas de el diagrama de fase, las fases que existen en las sustancias puras, algunas propiedades, y entonces estuvimos haciendo algunos ejercicios de identificar en qué estado se encuentra una sustancia cuando conocemos algunas de sus propiedades o cuando existe un proceso de un estado a otro. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Habíamos mencionado que ya es hasta ahí hasta este tema es lo que va a abarcar el examen y la tarea para las primeras 2 unidades. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para terminar de ilustrar estos conceptos y pasar al siguiente tema. Entonces vamos a continuar, si gustan anotar. El recipiente rígido mostrado ¿Podría repetir, profe? Sí, el recipiente rígido mostrado en la figura contiene agua saturada entre paréntesis mezcla a 14.7 psi determínense las proporciones en volumen de líquido y vapor a tal presión necesarias para hacer que el agua pase por el estado crítico. ¿Me puede repetir nuevamente, por favor? ¿Sí? A tal presión necesarias para hacer que el agua pase por el estado crítico cuando se caliente. Entonces nos dice que se trata de un recipiente rígido, como se muestra en la figura, el cual contiene agua saturada, es decir, en forma de mezcla, y por lo tanto una parte de esta agua está
en forma de vapor y otra forma está en forma de líquido. Ahí tenemos el recipiente que contiene esta mezcla de vapor y líquidos saturados, porque se encuentra como agua saturada en condiciones de saturación en forma de mezcla. Entonces lo que nos dice es que es un recipiente rígido y hay que determinar las proporciones en volumen de líquido y vapor a tal presión necesarias para hacer que el agua pase por el estado crítico cuando se caliente. Las proporciones es porcentaje básicamente, en porcentaje, en volumen de líquido y volumen de las proporciones de volumen de líquido y de gas. A la presión que se encuentra, que nos dice que es una presión de 14.7 PSI. Entonces ahí nos dice que la presión nos dice que el agua se calienta y se hace pasar por el estado crítico. Entonces, a tal presión, dice, a tal presión, básicamente aquí lo que hay que entender es que inicialmente se encuentra a esta presión, por lo tanto esta es la presión 1. El recipiente contiene agua en forma de mezcla a tal presión, a 14.7 PSI. Entonces hay que determinar a esta presión también, es cuáles son las proporciones que se requieren para que a esta presión es decir, la presión se mantiene constante. La presión se mantiene constante. Presión 1 va a ser igual a la presión o presión inicial, presión igual a la presión final, presión en un estado 2. Sin embargo, aquí nos piden esto para el estado 1.
¿Por qué? Porque nos dicen a tal presión qué proporciones se requieren a esta presión para que esta agua se calienta y pasa por el estado crítico. Es decir, aquí también vamos a ilustrar en un diagrama para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces aquí, como conocemos la presión y el volumen, o por lo menos estamos tratando con la presión y con el volumen, entonces utilizamos el diagrama presión-volumen. Ya sea que lo conocemos o por lo menos estamos tratando con esta cantidad, estamos tratando de conocerla, entonces es conveniente utilizar un diagrama que nos involucre las cantidades que conocemos o que intentamos conocer. En este caso la presión y el volumen. Entonces utilizamos el diagrama presión-volumen. Aquí dibujamos la curva de saturación. Y como nos dice que se requiere que el agua pase por el estado crítico cuando se caliente, nos ilustramos también aquí el punto crítico. Entonces eso ya lo mencionamos anteriormente, que el punto crítico es un punto en donde el punto crítico, ya lo mencionamos anteriormente, es un punto en donde coinciden las curvas de saturación de líquido y de vapor saturado. Es decir, del punto crítico hacia la izquierda, esta parte de la curva es la curva o la línea de líquido saturado, y hacia la derecha es la línea de vapor saturado. Entonces, donde se juntan esas dos curvas en la parte superior es el punto crítico, es decir, donde coinciden estas dos curvas o estas dos líneas de saturación. Entonces se dice que cuando se calienta el agua va a pasar por el punto crítico. Entonces, cuando se calienta va a llegar al punto crítico. Entonces este va a ser el, el estado 2. Cuando pasa por el estado crítico, inicialmente se encuentra en forma de mezcla, o sea, en algún punto dentro de esta zona, dentro de la curva de saturación, que es la zona de mezcla. Ahí es donde se encuentra inicialmente, y después cuando se calienta va a pasar por este, por este punto crítico, y se encuentra inicialmente aquí a una presión presión 1 igual a 14.7 PSI. Y acá después va a encontrarse en el estado 2 a otra presión y a otra temperatura, en otras condiciones, a otro volumen específico. Probablemente otro volumen específico, no necesariamente. Pero como nos dice que en el estado 2 va a pasar por el punto crítico, entonces en el estado 2, básicamente el estado 2 va a consistir de un estado en el cual la sustancia va a tener las propiedades del punto crítico. El estado 1 se va a encontrar aquí a una presión de 14.7
PSI, entonces en algún punto dentro de la zona de mezcla y como se va a calentar y va a aumentar su temperatura y su presión hasta llegar a una presión igual a la presión del punto crítico. Sí, entonces, en realidad la presión no se mantendría constante. Lo que se mantendría constante sería el volumen, porque cuando aumente su temperatura, aumentaría también su presión, y entonces aquí se encontraría a una presión 2 que se encontraría en un valor del valor de la presión en el estado crítico. Entonces, sí, la presión no se mantendría constante. Lo que se mantendría constante sería el volumen, el volumen. Entonces, para esto sería, podemos decir que en el estado 2 va a tener propiedades del punto crítico. Y esas propiedades las podemos obtener de tablas. Entonces, yendo a las tablas, podemos obtener la presión crítica y la temperatura crítica. Entonces, el estado 2 va a tener propiedades del punto crítico, es decir, la presión 2 va a ser igual a la presión crítica y la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura del punto crítico, dado que al pasar del estado 1, que se encuentra por aquí en algún punto en la zona de mezcla, al pasar del estado 1 y aumentar su temperatura, va a pasar al estado 2. Entonces va a aumentar su temperatura, va a aumentar su presión hasta que llegue a las condiciones del punto crítico. Entonces esta presión 2, temperatura 2 corresponden a la presión y la temperatura del punto crítico para el agua, porque nos dice que contiene agua saturada. Entonces vamos a buscar en las tablas el valor del punto crítico para el caso del agua. Y entonces nos remontamos también, como está en unidades el sistema inglés, buscamos en la tabla de unidades del sistema inglés y buscamos a la tabla que nos dé estos valores, es la tabla 1. Y entonces aquí buscamos para el caso del agua, de hecho es la primera que viene. Y aquí nos da el valor de la constante R y también nos da la temperatura y la presión y el volumen específico para el punto crítico. Entonces podemos copiar estos valores.
De hecho, por ahora nada más necesitamos la temperatura y el volumen y la presión. Entonces, el primer caso es este 3200 es para la presión. La presión es 3200 PSI, mientras que la temperatura es 1164.8, 1164.8, pero nos los da en grados Rankine. Entonces ya conocemos esos valores de las propiedades para el estado 2. Y sí, sí, de hecho sí, necesitaríamos obtener a esas propiedades, el valor a esas temperaturas, el valor el volumen específico también. Sí, es el volumen específico, efectivamente es también el volumen específico para el estado 2 sería el volumen específico del punto crítico, y sí, también lo vamos a utilizar aquí. Entonces decíamos aquí de la tabla nos da 0.9, nada más que aquí nos da unidades de pies cúbicos sobre libra masa mol. Aquí nos da 0.9. Sobre el libra mol más bien. Entonces de ahí conocemos las condiciones del estado 2. Para el estado 1 nada más conocemos la presión 1 que nos dan. Y entonces necesitamos conocer las proporciones en volumen en el estado 1. Y como decimos aquí, entonces aquí el valor que se mantiene constante al pasar del estado 1 al estado 2 no es la presión, sino el volumen específico. Este es el volumen específico del estado 2. Va a ser igual al volumen específico en el estado 1 y es igual al volumen específico en el punto crítico. Es igual al volumen específico en el punto crítico. Entonces, básicamente es un proceso que ocurre a volumen constante. Tenemos el volumen específico 1 igual al volumen específico 2. Entonces, conocemos ahí una propiedad más para el estado 1, en el cual conocíamos la presión. Entonces, conocemos la presión y el volumen específico para el estado 1. Y aquí que entonces, si conocemos
el volumen específico nos pide la proporción en volumen de líquido y de gas. Entonces ahí podemos buscar esos volúmenes, podemos buscar podemos buscar la calidad que corresponde a este volumen específico para este estado 1. Y con ese valor de la calidad podremos obtener qué proporción de líquido y de gas tenemos en el estado 1 en esa mezcla. Nada más que la calidad está dada como una relación de las masas. Y lo que nos piden es es una relación de volúmenes en el estado 1. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es relacionar la masa con el volumen mediante la definición de volumen específico, que es volumen específico igual a volumen sobre masa. Entonces aquí lo que haríamos a continuación sería buscar los volúmenes específicos de líquido y de gas saturados para el estado 1, de tal manera que con esos volúmenes podríamos obtener el valor de la calidad. Entonces ahí tendríamos que ir otra vez a las tablas. Aquí podemos, como vemos, este es un proceso ocurre a volumen específico igual a constante. Entonces iríamos a las tablas para buscar los valores de volumen. Entonces para el estado 1 conocemos presión 1 es igual a 14.7 PSI y conocemos el volumen específico 1, que es igual a volumen específico en 2, es igual a 0.9 pies cúbicos sobre libra mol. Aquí nada más normalmente las tablas nos dan en libra masa y aquí este valor nos los dan en libra mol, entonces habría que realizar alguna conversión allí para tener los valores en las unidades adecuadas. Entonces ahí habría que buscar un factor para convertir de libra masa a libra mol.
Sí, entonces ahí para ello se utiliza la masa, la masa molar de la sustancia. Entonces volvemos a la tabla y buscamos la masa molar de la sustancia que en este caso digamos es el agua y es igual, en este caso es 18.015. Para el agua lo escribimos por aquí. Dieciocho punto cero quince y tenemos aquí su masa molar es libra masa sobre libra mol. Sí, entonces M es masa molar. Masa molar para el caso del agua. M es igual a 18.015 libra masa sobre libra mol. Entonces eso nos podría servir para convertir el valor de el volumen específico que está en pies cúbicos por libra mol a pies cúbicos por libra masa. Entonces aquí tendríamos el volumen es igual a 0.9 pies cúbicos sobre libra mol. Entonces eso lo multiplicamos por 1 sobre, para que se nos cancele las unidades de libra mol y nos quede libra masa. Entonces 1 sobre 18.015 libra masa sobre libra mol. Entonces ahí haciendo extremos por extremos y medios por medios, se nos cancelan bueno, se nos cancela este libra mol con este libra mol y nos queda pies cúbicos sobre libra masa. Entonces, ¿cuánto nos daría 0.9 entre 18.015?
Entonces, ¿cuánto daría el valor del volumen específico haciendo la conversión de 0.9 entre 18.015? 0.04996. 0.04996. Y sería pies cúbicos sobre libra masa. Sí, lo convertimos a pies cúbicos sobre libra masa porque en las tablas nos da pies cúbicos sobre libra mol, y tenemos aquí en la mayoría de los valores que buscamos en las tablas nos dan en pies cúbicos sobre libra masa. Entonces, decíamos, para el estado 1 conocemos este valor de la presión, el volumen específico. Sin embargo, para encontrar la proporción nos hace falta conocer la calidad. Entonces, para ello volvemos a las tablas y ahora buscamos la tabla de agua saturada para la tabla de agua saturada para la presión que conocemos. Entonces, como conocemos una presión y sabemos que se encuentra en zona de mezcla o de saturación, entonces buscamos en la tabla de presiones porque conocemos la presión. Tenemos la tabla de temperaturas, pero no conocemos la temperatura. Buscamos agua saturada, tabla de presiones. Conocemos la presión 4.7 PSI, entonces buscamos este valor. Tenemos la temperatura, pero no nos la piden y no la necesitamos en este momento para este ejercicio, para este problema. Lo que buscamos es los valores de los volúmenes específicos de líquido y de vapor saturado, que son estos dos: líquido y vapor saturado, volúmenes específicos para 14.7 PSI. Entonces copiamos estos valores que corresponden a esos volúmenes específicos y entonces los ponemos aquí y pues tenemos que de la tabla de presión saturado, agua saturada, obtenemos que el volumen específico de líquido en el estado 1 es igual a esto, y el volumen específico del gas o del vapor en el estado 1 es igual a 26.805, y estos valores tienen unidades de pies cúbicos sobre libra masa. Sí, entonces, por eso convertimos el caso anterior en donde nos daba otras unidades para el volumen específico, lo convertimos a pies cúbicos por libra masa para que nos dé las mismas unidades que nos dan en esta otra tabla, ya que en una tabla nos dan unidades de pies cúbicos sobre libra mol y en otro caso nos da pies cúbicos sobre libra masa. Entonces ya tenemos estos valores. De aquí podemos utilizar estos para conocer la calidad. La calidad en el estado 1 va a ser igual a el volumen específico menos el volumen específico de líquido en el estado 1 sobre el volumen específico
de gas en el estado 1 menos el volumen específico de líquido en el estado 1. Entonces conocemos todos estos valores. Este es su índice 1 y también aquí, bueno, es igual al estado 1 y en el estado 2 los volúmenes específicos son iguales. Se mantiene constante. Entonces podemos sustituir los valores y nos daría que esto es igual a 0.049 0.04996 menos 0.01671 entre 26.805 menos 0.1671. Y esto nos daría de cuánto el valor para la calidad en el estado 1. Me da .00124. 0.0024. ¿Sí les da eso a los demás? A mí me dio de 1.24 por 10 a la menos 3. 1.24 por 10 a la menos 3. O sea, aquí falta un 1 en 1 aquí en así. No sería por el 0.01671 que abajo le debió de poner igual el 0.01671. Sí, sí, aquí le falta un 0. Sí lo tomaron en cuenta ahí para hacer la operación. Sí, profe, sí lo tomé en cuenta para ese que le acabo de dar. Sí, 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 entonces, sí, Me tomándolo en salió, cuenta. me salió 1.24 por 10 a la menos 3. Sí, sería esto, ¿no? También aquí es 1.24 por 10 a la menos 3. Entonces ahí tenemos ese valor de la calidad que nos relaciona las masas, las proporciones de las masas. Aunque lo que nos piden es la proporción en volumen. Es decir, aquí tenemos la proporción de vapor y 1 menos la calidad sería la proporción de líquido. Y por lo tanto, es decir, esta calidad es igual a masa de gas entre la masa total.
Entonces, para ello, ya sea que realicemos derivamos esto o creo que lo habíamos anotado también anteriormente. Sí, creo que es esto lo que habíamos anotado también. La fracción de líquido en volumen. Entonces eso lo... Obtendríamos de el porcentaje en fracción de volumen de líquido en 1 entre el volumen total, volumen de líquido en 1 entre el volumen total en 1 sería igual a 1 menos la calidad en 1 por el volumen específico de líquido en 1 entre el volumen específico total, el volumen específico en el estado 1. Es decir, aquí nada más como podemos ver aquí lo que esto se obtiene de volumen es igual a volumen específico es igual a masa a volumen sobre masa. Volumen sobre masa entonces eso nos da que el volumen es igual a volumen específico por la masa. Entonces aquí las masas se nos cancelan y nos quedan relación de volúmenes específicos. Entonces aquí podemos también sustituir los valores para obtener estos resultados. El porcentaje en volumen de líquido sería 1 menos la calidad, que es 1.24 por 10 a la menos 3. Todo esto multiplicado por
volumen de líquido saturado en 1, el volumen específico de líquido saturado en el estado 1 que tenemos ahí, que es de 0.01671, entre el volumen específico en 1 que nos da de 0.04996. Y pues como tienen las mismas unidades estos volúmenes específicos, se nos cancelarían sus unidades. Tienen unidades de pies cúbicos sobre libra masa en ambos casos. Nos decimos, como tienen las mismas unidades, uno en el numerador y otro en el denominador, se nos cancelarían. Y nos quedaría nada más un valor adimensional. Entonces, ¿cuánto daría el resultado de esta fracción, o este porcentaje? Aquí lo multiplicamos por 100 para que nos quede en porcentaje. Me salió 33.405. 33.405 sería un por ciento. 33. Y para el otro caso, lo podríamos obtener restando, o lo podríamos obtener de esta misma manera. El porcentaje de volumen de gas en el estado 1 con respecto al volumen total en el estado 1 sería igual a la calidad 1 por volumen de gas saturado en el estado 1 entre volumen específico en el estado 1. Entonces esto sería igual a 1.24 por 10 a la menos 3 por 26.805 entre 0.4996. Y las unidades también se cancelarían y por 100. Entonces esto, ¿cuánto daría? $6.70. 6.70. Me da 66.53. 66. Sí, debe de dar algo así como 66. 66.52. 52. Sí, lo dejamos así, o sea, decíamos, lo podríamos obtener también restando 100 menos 33.4.
Entonces nos debería de dar algo así como 66.50 y tantos. Y serían por ciento. Entonces sería, para este caso, nos vamos a continuar con otro ejercicio que para usar otras tablas de otra sustancia. Pues ahí si gustan anotar, por favor. Un tanque contiene freón 12 a 10 a 100 grados Fahrenheit. ¿Contiene qué? Freón 12 a 100 grados Fahrenheit. Y el volumen del tanque es igual a 2 pies cúbicos y el volumen inicial del líquido en el tanque es igual al volumen del vapor se añade freón 12 forzándolo dentro del tanque hasta tener una masa de 100 libras. ¿Cuál es el volumen final? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, hasta tener una masa de 100 libras. ¿Cuál es el volumen final del líquido en el tanque asumiendo que la temperatura ¿Cuál es? ¿Qué dijo? Bueno, puede repetir, por favor, profe. ¿cuál es el volumen final del líquido en el tanque asumiendo
que la temperatura se mantiene a 100 grados Fahrenheit. ¿Qué masa entra después al tanque? Entonces aquí básicamente nos menciona que se trata de un tanque que contiene otra sustancia que se llama freón 12. Esa sustancia es un refrigerante que se llama freón 12 y que se encuentra almacenado en este tanque, que nos menciona que tiene una temperatura de 100 grados Fahrenheit y que esta temperatura se mantiene constante. Entonces la temperatura 1 es igual a 100 grados Fahrenheit y se mantiene constante hasta después de que se lleva a cabo el proceso de 1 a 2. Es decir, este proceso de 1 a 2 consiste en que nos dice que también nos dan el volumen. El volumen es igual a 2 pies cúbicos. Y nos dicen que el volumen inicial del líquido es igual al volumen inicial del gas. Y contiene freón 12 gas y aquí contiene freón 12 líquido. Es decir, nos dice que al principio tiene la misma cantidad de freón 12 de líquido y de gas. Son la condición inicial en donde la condición inicial o estado 1. Es como se trata de un recipiente también, de un recipiente rígido, el volumen final va a ser igual, el volumen total final va a ser igual al volumen total inicial, es decir, se lleva a cabo el proceso a volumen constante. Nos dice que se añade el freón 12 adicional, se añade forzándolo hacia adentro del tanque hasta tener una masa de 100 libras. Entonces, eso va a ser para el estado final, en el estado 2, la masa 2 nos dice que es de 100. Libra masa. Y nos pide determinar cuál es el volumen final de líquido en el tanque. Es decir, volumen 2 de líquido
Volumen final del volumen de líquido. Recordar que F nos indica líquido en el estado 2. Y nos dice que la temperatura se mantiene constante. La temperatura 2 sigue siendo igual a 100 grados Fahrenheit, igual que en el estado 1. Se mantiene constante asumiendo que la temperatura se mantiene en 100 grados Fahrenheit. ¿Qué masa entra después? Entonces, básicamente, ¿qué masa entra después? ¿Qué masa entra después? Básicamente es el incremento de masa. ¿Qué masa es la que entra? Porque nos dice que está inicialmente así el tanque y después se le añade más sustancia hacia adentro, esforzándolo. Por lo tanto, va a haber un cambio en la masa que hay dentro de este tanque, un incremento de masa. Ese es el que nos piden, determinar el cambio de masa. La temperatura se mantiene constante a 100 grados Fahrenheit y la masa final es 100 libras masa. Entonces, si nos dan el valor de la masa final de 100 libras masa y nos piden el incremento, entonces básicamente para determinar ese incremento necesitamos conocer la masa inicial, la masa en el estado 1. Nos hace falta conocer aquí la masa en el estado 1, masa inicial o masa en el estado 1 total del sistema, porque la masa total de 100 libras, la masa de 100 libras masa al final en el estado 2 es la masa total que hay, ya sea que sea mezcla líquido-vapor o puro líquido, puro vapor. Es la masa total, 100 libras masa, y también nos piden el aumento. Entonces, para calcular ese aumento necesitamos saber la masa 1. Si conocemos la masa 1, ya podemos restar 100 menos masa 1 y determinar el incremento. Entonces, nos haría falta conocer ese valor de la masa 1 y nos piden el volumen final del líquido. Entonces, si se mantiene a temperatura constante, conocemos una propiedad. Tenemos la temperatura, no tenemos la presión final. O sea, no sabemos de hecho si se sigue manteniendo como mezcla o habrá habido algún cambio, porque al introducir más freón se incrementa la presión, y aunque se mantiene constante la temperatura, pudo haber habido un cambio de fase, y puede ser que, como inicialmente se encontraba en zona de mezcla, como nos dice ahí la mitad con volúmenes iniciales de líquido igual al volumen inicial de vapor. Sin embargo, al haber este cambio, puede ser que se siga manteniendo en zona de mezcla. Puede haber habido un cambio a líquido o a vapor. En todo caso, a líquido, porque la temperatura se mantiene constante, y si se mantiene constante y se incrementa al añadir más sustancia, se incrementaría la presión, y se mantiene el volumen constante y la temperatura constante. Añadir más masa, se incrementaría la presión y se disminuiría el volumen específico. Entonces, eso también lo podríamos ilustrar en un diagrama para ver qué es lo que estaría pasando.
Entonces tendríamos el volumen específico en el eje de las X porque conocemos o nos interesa conocer esa variable. Estamos tratando con esa variable. Y en el eje de las Y tendríamos ya sea la temperatura o la presión, pero la temperatura, como la conocemos, se mantiene constante. Entonces, nos convendría más manejar podremos manejar ya sea la presión o la temperatura en el eje de las Y. Y bueno, aquí dibujamos la curva de saturación. Entonces ahí tenemos, decíamos, en estado 1 conocemos la temperatura y se encuentra en estado de mezcla en algún punto por aquí. Y se mantiene constante la temperatura hasta el estado 2, como se agrega más sustancia, entonces su volumen específico disminuiría y no sabemos hasta dónde disminuye. Si disminuye mucho, podría cruzar la línea de saturación de líquido y convertirse en líquido saturado. O sea, el volumen total permanece constante, pero el volumen total permanece constante porque es un recipiente rígido que no cambia de volumen. Pero como se está introduciendo más masa, entonces volumen específico es volumen sobre masa, está cambiando la masa, aunque el volumen total permanece constante, pero la masa total está cambiando, entonces si hay un cambio de volumen específico, el volumen específico estaría disminuyendo. Entonces aquí, como decíamos, recordamos que volumen específico es igual a volumen total entre masa. El volumen total se mantiene constante, pero la masa está cambiando. La masa total está cambiando, se está introduciendo más sustancia, más masa. Entonces, al incrementar la masa, el volumen específico disminuye, porque la masa está en el denominador. Entonces, habría un proceso en esta dirección, dependiendo de cuánto es lo que se agrega de masa, qué tanto disminuye el volumen específico, podría seguirse manteniendo en la zona de mezcla o podría cruzar hasta convertirse en líquido comprimido. Entonces decíamos aquí nos conviene utilizar la temperatura que conocemos. Entonces ahí tenemos la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Tenemos aquí la temperatura que se mantiene constante y recordamos que en un diagrama de temperatura a volumen, las líneas de presión constante las líneas de temperatura
Las líneas de presión constante en un diagrama temperatura-volumen van en esta forma. Sí, entonces eso lo recordamos del diagrama temperatura-volumen que dibujamos anteriormente. Las líneas de presión constante siguen esta dirección, aumentan de izquierda a derecha, pero se mantienen constantes en la zona de mezcla o zona de saturación. En la zona de mezcla o zona de saturación, tanto la temperatura como el volumen se mantienen constantes y aumentan en la zona de tanto de líquido comprimido como de vapor saturado, de izquierda a derecha. Entonces ahí, como decimos, como se aumenta la masa en un volumen constante, está aumentando, disminuyendo el volumen específico. Y entonces, por lo tanto, aquí la presión también debería de aumentar al estar incrementando masa. Entonces la presión, este punto debería de, no se mueve, de hecho no se estaría moviendo en como se mantiene la temperatura constante, nos menciona. Y la presión no nos las dan, ni tampoco nos dicen, entonces no podemos saber por ahora si ese valor tendremos que determinarlo. Sería de esperar que aumentara la presión, sería de aumentar, de esperar que aumentara el valor de la presión. Sin embargo, si la temperatura se mantiene constante, la presión se mantendría constante. Y lo cual nos indicaría que el estado 2 se podría encontrar aquí. Entonces sería el estado 1 y el estado 2. Entonces aquí básicamente lo que necesitamos hacer es buscar las propiedades. Y decíamos, este ejercicio ahora nos menciona otra sustancia que se llama freón 12, que es otra sustancia precisamente, y que para sus propiedades necesitamos buscarlas en otra tabla. Entonces aquí lo que haríamos sería buscar una tabla para esta sustancia. Entonces, necesitamos conocer la masa 1, tenemos el volumen final. Entonces, si sabemos que en el estado 1 se encuentra en estado de mezcla o condiciones de saturación, podemos ir a las tablas de saturación y encontrar para esta temperatura
podemos encontrar tanto la presión de saturación, el volumen de líquido saturado, volumen de vapor saturado. Entonces podemos aquí decir que de tablas de freón 12 podemos encontrar volumen específico de líquido saturado para el estado 1, volumen específico de vapor saturado para el estado 1 también, y podríamos encontrar también la temperatura de saturación, que es la que corresponde a este estado, pero no nos, más bien la presión, pero no nos las piden. Entonces, realmente lo que necesitamos nada más son los volúmenes. Entonces, aquí lo que haríamos sería encontrar estas presiones, estos volúmenes específicos. Entonces, para ello, esa tabla de freón que no viene en el mismo libro de Sengel, en donde estamos viendo las propiedades o la tabla, las propiedades para el agua, en el caso del agua. Entonces esta la buscamos de otra tabla que encontramos en otro lado. Entonces esta entonces no sé si ven ahí la tabla de freón 12. Sí, profe, sí se ve. Sí, entonces aquí buscamos también la tabla correspondiente en que nos dé unidades del sistema inglés. Entonces, esa tabla la voy a poner también ahí ya sea que les pongo el link, nada más que ahorita no lo tengo aquí el link disponible, la liga para encontrar esta tabla. Y entonces lo voy a poner en Classroom para que porque también la pueden llegar a necesitar para entonces buscamos ahí la tabla de saturación. Tenemos ahí el valor de temperatura de 100 grados Fahrenheit, y tenemos ahí, para ello lo que buscamos es volumen de líquido y volumen de vapor saturado, serían estas dos columnas.
Entonces copiamos estos dos valores y las unidades que nos dan es de pies cúbicos sobre libra masa, entonces son las mismas que estamos manejando. Entonces no necesitamos convertir nada. Sí, entonces serían los valores. Y entonces aquí otro dato importante que nos mencionan es que inicialmente el volumen inicial de líquido en el tanque es igual al volumen del vapor. Entonces eso es otro dato importante porque nos dice que el volumen de líquido en el estado 1 es igual al volumen total del vapor en el estado 1. Entonces eso ahí nos lo dicen así, con palabras nos dicen que el volumen inicial de líquido en el tanque es igual al volumen de vapor. Entonces, así es lo que nos dicen. Entonces, eso ya lo traducimos o escribimos de la siguiente manera, que el volumen final, el volumen F se refiere al líquido, no al final. F, volumen de líquido en el estado 1 es igual al volumen de gas en el estado 1. Entonces, eso nos sirve porque conocemos el volumen específico en el estado 1 y conocemos el volumen de gas también en el estado 1, el volumen específico. Y sabemos que volumen específico, como lo tenemos aquí en esto, es igual a volumen sobre masa. Nos dan el volumen total. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas relaciones para obtener la masa, que es lo que buscamos, la masa 1? Entonces, si conocemos los volúmenes específicos, conocemos el volumen inicial total. De aquí conocemos el volumen. Este es de 2. El volumen total de aquí para esta relación sería 2 pies cúbicos que nos los dan como dato. De ahí buscamos la masa y nos haría falta para obtener esa masa, nos haría falta conocer el volumen específico. Entonces el volumen específico en 1. De hecho aquí podemos poner vamos a escribir otra vez eso, pero ahora con subíndice 1, volumen específico total en 1 es igual al volumen total en 1 entre la masa total en el estado 1. Decimos ahí, buscamos la masa, conocemos el volumen total, que es de 2 pies cúbicos, y nos hace falta conocer el volumen 1. Entonces ahí
también podemos, ¿cómo podemos relacionar aquí estas cosas? También podemos decir que el volumen 1 total es igual al volumen de líquido en 1 más el volumen del gas en 1. O sea, son volúmenes totales, no específico. Volumen total en el estado 1 es igual al volumen de líquido más el volumen de gas. Sin embargo, como nos dicen que entonces esto le podemos poner 1, ecuación 1, y esta le podemos poner ecuación 2, y esta le podemos poner ecuación 3. Y entonces, como si sustituimos 1 en 3, como sabemos que volumen de líquido es igual al volumen de gas inicialmente, entonces nos quedaría que es el doble. Nos quedaría que volumen total inicial es igual al doble de cualquiera de estos, del volumen de líquido en el estado 1. Sin embargo, ahí lo que nos necesitamos obtener también es tenemos ahí el volumen, necesitamos conocer el volumen específico. Y el volumen específico. Para ello también necesitaríamos obtener la calidad. Nos relaciona, la calidad nos relaciona estos volúmenes específicos con el volumen específico. Entonces ahí también podríamos hacer otra relación ahí que nos podría también resultar útil, es que la masa inicial es igual a la masa 2 menos no, la masa del sí, entonces aquí podemos relacionar también la masa. La masa es el volumen específico, volumen entre volumen específico. Sí, nada más que aquí como no conocemos la masa, entonces si tomamos en cuenta del estado 2 la masa, la temperatura que conocemos, sí, yo creo que aquí sería primero calcular para el estado 2, porque para el estado 2 conocemos la masa final y conocemos el volumen y el volumen final también, que el volumen total que no cambia.
este volumen de 2 pies cúbicos y esta masa nos servirían para conocer el volumen específico en el estado 2. Y conociendo el volumen específico en el estado 2 junto con la temperatura, entonces ya podríamos obtener las demás propiedades del estado 2, incluyendo el volumen específico. Y eso nos puede servir ese volumen específico para entonces ese no, sí, tenemos que primero conocer el volumen específico para determinar la masa. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y terminaremos ya de resolverlo la próxima, relacionando la masa con el volumen específico para determinar la masa y el incremento de masa que nos piden, así como el volumen específico final. Entonces, sí, aquí lo que necesitamos es relacionar el volumen específico con la masa para obtener este valor que nos piden. Volumen específico es igual a volumen sobre masa. Y auxiliarnos también de este valor que conocemos, que el volumen total es 2 veces el volumen específico del líquido inicial. Entonces hasta aquí dejamos por hoy y ya lo terminamos de resolver en la próxima. Y ya con esto estaríamos terminando esta unidad para lo referente a sustancias puras y continuar con la siguiente unidad de la primera ley. Y decíamos hasta aquí llegaría el examen y la tarea. Entonces vamos a proceder a pasar lista. Sería entonces tenemos Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Cureño Vázquez, Presente. Echeverría Coronel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente. Hidalgo Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, Presente. López Castillo, Presente.
Martínez Martínez. Es Martínez Villeda, ¿no, profe? Ah, sí, Martínez Villeda. Profe, la clase pasada no pude asistir porque se me fue mi internet. No sé si un compañero le dijo. Mm, sí, a ver, déjame ver. La clase pasada. Creo que sí, sí está bien. Gracias, profe. Sí, entonces, estábamos con Mejía Sánchez, Presente, profe. Mendoza Altamirano, Morales Padilla, Presente. Holguín García, Ortiz Ramírez, Pérez Campos, Presente. Pérez Ibarra, Presente, profe. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Presente. Vital Espejel, Presente, profe. ¿quién faltó? Pérez Herón. Presente, profe. Sí, entonces creo que son todos. Profe, creo que me brincó Mendoza Altamirano. Los altamiranos. Está bien. Profe, no sé si escuchó mi audio. ¿Quién es? Larrieta Caballero. Margarita Caballero, sí, sí está bien. Y mandaron mensaje en el chat algunos. Sí, está Antelis y Echeverría. Ángel. Sí, está bien. Castillo Castro no respondió, no, ni tampoco mandó mensaje. Ortiz Ramírez tampoco no respondió ni mandó mensaje. Sí, son todos entonces. ¿Algún comentario? Ninguno, profe. Sí, entonces sería todo por hoy. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Sí, que estén bien. Profe. Sí, hasta luego.